Déjenme decirles que el inicio del día de hoy con este panel en particular tiene especial interés para los temas que se han venido discutiendo en este foro. Hablar de la reconstrucción de la norma de la ciudad, aún en el ámbito de un foro internacional, hablaremos de la Ciudad de México como caso específico, tiene una enorme relevancia porque el escenario del que vamos a hablar se repite en absolutamente todas las ciudades en todo el mundo. La complejidad del tema del desarrollo inmobiliario sin duda alguna se explica en gran parte con todo lo que escuchamos el día de ayer. Mecanismos financieros novedosos, nuevos esquemas, nuevos instrumentos, nuevos productos, sin duda alguna, todo ello orientado para hacer cada vez mejor desarrollo inmobiliario, siempre pasa al final por un filtro fundamental, y es el proceso normativo, es el proceso de gestión de los proyectos inmobiliarios. Ayer, en más de una ocasión, se escuchó de manera reiterada que los proyectos, su concreción se está haciendo cada vez más lento. Proyectos que se conciben, suelo que existe disponible, mecanismos financieros que garantizan la viabilidad económica de las inversiones, al final termina pues enfrentándose y se atoran de repente justo con ese problema, con el marco normativo, con el proceso de gestión. ¿Qué ha sucedido a lo largo del tiempo en casi todas las ciudades? Sus marcos normativos son añejos, tienen mucho tiempo, han ido surgiendo conceptos nuevos, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente en términos generales, la participación social, que casi siempre conducen a la creación de una nueva norma, una nueva ley, que no necesariamente está coordinada o trabajando de manera conjunta con el resto de las otras normas, y con ello entonces se vuelve un problema fundamental. En el caso de la Ciudad de México, y por eso lo usamos en este ejercicio en particular, hay 3 diapositivas que tienen que ver con algunas notas de medios en particular que enviamos y que explican lo siguiente. En abril de este mismo año, del 2015, el Senado de la República en México aprobó y turnó a la Cámara de Diputados lo que se conoce como la reforma política del Distrito Federal. En el marco de esta reforma política para el Distrito Federal hay 5 conceptos fundamentales que rigen de alguna manera y orientan el propósito de la reforma política per se. Uno de ellos es que se le dice adiós literalmente al Distrito Federal como nombre y se adopta como propio para esta gran ciudad el nombre formal de la Ciudad de México. Un nombre sin duda alguna que a lo largo de los años se ha posicionado en el ámbito incluso nacional e internacional. El segundo tema tiene que ver incluso con un nuevo acuerdo institucional, esto es, y ahorita aparecen ya las imágenes, estos cambios fundamentales que se dan. La autonomía de la ciudad es un elemento fundamental que aparece allí. El tema evidentemente incluso del manejo de su propia estadística y su propia economía a partir del Congreso local. Hay una discusión política fundamental. Los jefes delegacionales se llamarán alcaldes, pero ello al final para la ciudadanía y la inversión representa estrictamente hablando un cambio simplemente en la tarjeta de presentación. Queremos enfocarnos en 2 de los aspectos fundamentales y el más importante tiene que ver con ese, la Constitución. Dice lo que aprobó el Senado y está en este momento en la Cámara de Diputados en discusión, que la Ciudad de México tendrá que contar para finales de enero del 2017 con su propia Constitución. Lo que eso quiere decir es que entonces la ciudad tendrá la obligación, por supuesto, de contar con un instrumento normativo llamado Constitución. Y aunque muchos de ustedes son abogados, quienes no lo somos, siempre escuchamos una frase muy interesante: la Constitución es la madre de todas las leyes. Si la Constitución es la madre de todas las leyes, tendremos entonces no solo la oportunidad, sino incluso la obligación de reconstruir el marco normativo de la Ciudad de México de manera integral, de revisar todas aquellas disposiciones que tienen que ver no solo con la vida política y económica de la ciudad, sino con la vida social, sustentable, etcétera. Esta es pues una enorme oportunidad. Para que suceda la nueva Constitución,
El propio mandato que envía el Senado o la propuesta que envía el Senado a los diputados dice textualmente que deberá integrarse una asamblea constituyente integrada por 100 miembros de la sociedad civil en general. Ahí hay una discusión política y que resta transparencia al ejercicio, porque 40 de los 100 miembros van a ser designados por el presidente de la República, el jefe de gobierno, los diputados, los senadores. Entonces, mucha gente ya dice dónde quedó el tema de la participación transparente de todo este ejercicio. Aún así, con esa fórmula, 60 de los miembros serán de la sociedad civil y serán electos por quienes vivimos en la capital de la República el próximo año. Si eso sucede de esa manera, la teoría dice que entonces los expertos, los especialistas en todas las ramas y disciplinas debieran ser los constituyentes que tengan la responsabilidad de volver a escribir el marco normativo. Esa es la razón por la que en este panel nos dimos a la tarea de convocar justamente a los expertos, para el propósito de este congreso en particular, a los que tienen que ver evidentemente con el desarrollo inmobiliario. Ejercicios de esta naturaleza los estamos desarrollando a través de un programa que se llama Café con Piquete, Piquete con K, porque como dice un amigo mío, todo lo que diga antes de tomar café no cuenta. Entonces era fundamental hacer un ejercicio con plena lucidez y conciencia. En este panel, pues en particular, la verdad es que es un verdadero privilegio tener a presidentes de gremios, al presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción y sobre todo incluso a quien hoy tiene la responsabilidad de la política en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México, al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dicho este preámbulo, insisto, por ello la enorme importancia de abordarlo en el marco de este congreso, la enorme oportunidad, repito, de volver a escribir las reglas del juego con las cuales debiéramos estar haciendo el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México y como ejemplo para otras ciudades a partir de este momento y para todo el futuro. Dicho lo anterior, yo quisiera plantear al panel 3 rondas muy concretas. La primera tiene que ver justo en esta gran participación que han tenido los gremios a lo largo de los años. ¿Qué es lo que ustedes han percibido de la norma vigente, del marco integral? ¿Cómo ha afectado el ejercicio profesional? ¿Cómo ha impedido, en todo caso, el desenvolvimiento profesional y la actividad económica en la Ciudad de México en particular? ¿Cuáles han sido, pues, las quejas gremiales, las quejas profesionales en relación con esto? Y te pediría, José Luis, al presidente José Luis de Cortés, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, nos dieras tu primera impresión. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, primero que nada, como presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, quiero agradecer la invitación a este panel, a esta gran expo inmobiliaria y decirles que me parece muy importante el que podamos discutir cuáles son los grandes problemas de las ciudades y hacia dónde vamos en el futuro. Mi principal reflexión es de que si hacemos un análisis de lo que ha sucedido en las últimas décadas, la mayoría de ustedes nacieron en la década de los 50, de los 60, algunos en los 70, pero o sea, hace alrededor de 50 años, quizá algunos hace 40 años o menos, pero ¿qué ha sucedido en estos últimos 50 años a nivel mundial y a nivel de país? Se generó un proceso de urbanización acelerado, ¿verdad? La gente emigró del campo a las ciudades y pudimos observar que las grandes aspiraciones de la gente era llegar a las ciudades porque sentían que las ciudades es donde se dan las grandes innovaciones, son los grandes centros culturales, es el lugar ideal para poder crecer desde el punto de vista profesional y es el lugar en donde se dan pues la mayor parte de las alianzas a nivel también internacional. Sin embargo, si hacemos un análisis de la calidad de vida que tenían las ciudades hace algunas décadas y la calidad de vida que tienen ahora,
pues enfrentamos serios problemas que no hemos podido resolver y quizá eso ha pegado mucho en ese nivel de calidad de vida. Tenemos los problemas básicos de la movilidad en muchas ciudades, el gastar 4 horas de su tiempo diarios, 2 horas de desplazamiento de su casa al trabajo y 2 horas de regreso. Esa es media jornada de trabajo para toda la población económicamente activa, pues es un costo social muy alto. Es decir, y un costo monetario también alto, porque algunas familias invierten 15, 20 y a veces hasta 25% de su ingreso en el tema de la movilidad. El haber tenido que enfrentar problemas de inseguridad, problemas relacionados con las infraestructuras, con el agua, con el drenaje, problemas relacionados con los usos del suelo, en fin, las ciudades se han problematizado y en ese sentido no hemos sabido responder de manera rápida a este fenómeno del tsunami urbano que vivimos en las últimas décadas. Estamos quizá en este proceso que yo llamaría del coletazo del proceso de urbanización o en este momento. Todavía nos queda una década donde seguirá llegando gente del campo a las ciudades y si bien las tasas de crecimiento natural han bajado, todavía son importantes a considerar. Pero lo que es más relevante es cómo vamos a enfrentar a futuro en las siguientes décadas el rol que tienen que tener las ciudades. Las ciudades, sabemos, es la mejor invención del hombre. O sea, la ciudad no es un problema, es una solución a la vida del ser humano. Y en ese sentido tenemos que tener la capacidad de reconvertir las ciudades rápidamente. Todo este proceso ha rebasado la capacidad del Estado, la capacidad de la sociedad civil, y en ese sentido no podemos seguir viviendo atorados con normas y reglamentos que existieron hace 30 o 40 años y que siguen vigentes. Tenemos desde el punto de vista normativo, como comentaba Arturo, que reforzar rápidamente, es decir, el futuro. Para lo cual tenemos que definir cuál es el rol, el perfil de cada una de las ciudades. Y vemos que a nivel de país, la mayor, en estos un poco más de 120 millones de habitantes que tenemos, 50% vive en 16 estados de la República. O sea, no tenemos una planeación territorial adecuada, ni se ve una actitud definida para resolver cómo aprovechamos mejor nuestras costas, cómo aprovechamos toda nuestra frontera y cómo aprovechamos las grandes ciudades y las ciudades medias. En ese sentido, también 50% de la población vive en 8 estados del país, o sea, en la cuarta parte de los estados del país, básicamente alrededor de la región centro. Nos enfrentamos con una gran megalópolis, en donde ya no podemos hablar del Distrito Federal, de zona metropolitana, sino de cuál es el rol que juegan todas las zonas metropolitanas que nos rodean aquí en la gran Ciudad de México, como son la de Toluca, la de Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala y quizá también ya tenemos que incluir Querétaro. Hay una conurbación lineal con esta ciudad. Si no tenemos una visión macro de lo que está sucediendo en esta gran megalópolis, difícilmente vamos a poder abordar el buen desarrollo y planeación de las ciudades. Y en ese sentido, algo que yo tengo muy claro es que las ciudades han sido construidas por arquitectos e ingenieros. Todos los grandes equipamientos de las ciudades, llámese en materia de salud, de educación, de servicios, y las grandes infraestructuras de los grandes megaproyectos son construidos por arquitectos e ingenieros. Sin embargo, la participación de arquitectos e ingenieros en la normatividad es muy baja. Y en ese sentido, la participación de arquitectos e ingenieros en las grandes decisiones del futuro de las ciudades es muy baja. Yo creo que es un punto en el cual tenemos que reflexionar. No se puede concebir la ciudad si no aceptamos que hay quienes son los que construyen la ciudad. Y junto con los desarrollos inmobiliarios son los profesionales que están abocados y están educados para hacerlo. José Luis, gracias. Me parece que el tema de visión
no solo de la ciudad, sino de la metrópoli, se vuelve sin duda alguna un aspecto fundamental y tiene todo que ver con muchos de los que están en el auditorio por la búsqueda de oportunidades. También es cierto, como dice José Luis, esta ciudad que se proyecta por arquitectos, se construye con los ingenieros, con ustedes, los desarrolladores, tiene sin duda alguna una estructura fundamental que son sus nervios, sus arterias, etcétera, y es la infraestructura. Víctor, desde la perspectiva del Colegio de Ingenieros, ¿con qué se han encontrado en esta primera fase de la conversación? ¿En qué la norma actual en realidad no necesariamente ha ayudado al desempeño de la mejor infraestructura de nuestras ciudades? Sí, buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Como Colegio de Ingenieros Civiles de México, nosotros tenemos una serie de grupos de trabajo en lo cual tratamos de participar en la planeación. Y yo creo que el tema principal que le ha hecho falta a nuestra ciudad es la planeación a largo plazo, inclusive podríamos decir a nivel nacional. ¿Qué sucede con esto? O sea, se plantean proyectos de carácter seccionales y muchas veces nos olvidamos de grandes proyectos. El Plan Nacional Hidráulico quedó medio metido, hay un plan del metro maestro, se ha construido una línea en los últimos casi 20 años, lo cual no está nada bien. Se empezó con las líneas de Metrobús, teníamos 10 líneas de Metrobús en proyecto, se han atacado solamente 6 hasta ahorita. Y yo creo que en general, como Colegio de Ingenieros Civiles, lo que vemos es que es esa falta de planeación, es producto de que no existe en la norma la obligatoriedad de que si tienes un plan quinquenal de 20 años o de 25, se siga independientemente de los vaivenes políticos que puede existir en cualquier ciudad. Cuando ahora vamos a proceder a hacer una entidad federativa como Ciudad de México, pues suena muy bien, pero sin la normatividad adecuada tendremos los mismos problemas o peores. Yo creo que sencillamente, y lo hemos comentado muchas veces, hay cosas que son específicas de nuestra ciudad, es importante verlo, pero hay muchas otras que debíamos tener autoridades metropolitanas. O sea, el agua como tal viene del Estado de México y no puedes decir que solamente es un problema del Distrito Federal. Cuando el drenaje pasa, sale y el agua no reconoce el límite entre el DF y el Distrito Federal. El sistema de transporte lo vemos, en el caso del metro, penetra en el Estado de México en la parte de Los Reyes, en la parte de la línea B, las dos nuevas que se tienen en estudio para poder ampliar. Y al final yo creo que esa coordinación entre la entidad federativa que vamos a hacer, el gobierno federal y las entidades circundantes, debía ser algo que debía estar normado, algo que nos ayudara a nosotros como miembros de esta ciudad, aquí vivimos, aquí nos desarrollamos, a tener la seguridad de que nuestra ciudad está creciendo bajo una planeación dirigida hacia el bien común. Muchas veces ese bien común puede afectar a intereses particulares, pero al final yo creo que el bien común debía estar presente en todas nuestras acciones, de tal manera que esa planeación que se hace, que se estudie, que se vea, se revise cada 2 o 3 años lo necesario, pero que al final exista una línea sobre la cual nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestro país tuvieran la oportunidad de desarrollarse. Yo creo que existen en este momento, hablo del Distrito Federal, autoridades que tienen la vocación de esa planeación, que lo han estado haciendo. Yo lo que considero es que también debería existir, y considero que lo existe con algunas secretarías, pero una relación muy cercana, de tal suerte que muchas veces pareciera que la norma es aplicada a una secretaría y la otra secretaría se hace a un lado y dicen, de aquí para allá no me corresponde. Al final es nuestra ciudad y nos corresponde a todos, y por tanto todos, tanto funcionarios como habitantes de la ciudad, empresarios, gremios, somos responsables por nuestra ciudad. Y creo que como gremios tenemos un trabajo muy importante que hacer. La parte que se refleja en lo que tú llamas el Congreso Constituyente, como gremios debemos estar presentes, como gremios debemos participar, es muy importante, porque al final la norma va a empezar desde la Ley General de Profesiones. El gobierno del DF la Asamblea Legislativa sacó una norma, una Ley General de Profesiones, que no puede ser aplicable mientras en la Constitución
no se mueve el artículo 5º constitucional. Entonces, bueno, pide una serie de situaciones que actualmente son incumplibles y que yo, si me amparo, puedo decirle al señor, no me pidas eso porque estás por encima de la Constitución, y eso nadie puede estar por encima de la Constitución. Entonces yo creo que existen muchas cosas que hacer con respecto a nuestra nueva estatus de ciudad, y definitivamente yo como gremio hemos estado luchando en dos temas muy importantes que aplican para nuestra ciudad. La Ley General de Profesiones, en la cual consideramos que la certificación de ciertas profesiones que ponen en riesgo la salud, los bienes y la seguridad, debe ser ingenieros o arquitectos o médicos certificados los que realmente nos atiendan. Eso es importante. La Ley General de Profesiones está desde 1943. No podemos seguir con eso. Para cambiarla, hay que cambiar la Constitución. Ya está ahorita en puntos constitucionales, estamos en ese proceso. Digo, porque estamos como gremios, como Conceprof, para tratar de lograr que se lleve a cambio. Y el otro tema es la Ley de Obra Pública, que no me extenderé mucho, porque es algo que ha estado liderando la Cámara de la Industria Mexicana de la Industria de Construcción, donde también es muy importante que la Ley de Obra Pública y Servicios sea muy clara, y lo que necesitamos es que esa ley nueva no sea susceptible de una palabra que no nos gusta mucho, pero que cuando abrimos los periódicos en todo el mundo nos tachan, la palabra corrupción. Yo creo que es algo que debemos erradicar de nuestra ciudad de manera definitiva. Muchas gracias. Gracias, Víctor. En este marco general del tema de planeación, calidad de vida de la ciudad, con lo que estás comentando, sin duda abundando sobre el tema de la importancia de la infraestructura, fundamental de los planes de largo plazo, el cumplimiento mismo de los objetivos de estos planes maestros en términos de infraestructura, sin duda alguna es lo que genera las condiciones para poder determinar zonas donde se puedan realizar inversiones inmobiliarias. Al final, después del proceso, quizá para la mayor parte de los asistentes, se concentran en un solo tema fundamental, y que es el permiso de construcción en el momento que pueden empezar a ejecutar. Sin embargo, no solo en la planeación, en la infraestructura, sino también en la ejecución, normalmente quienes construyen hoy se enfrentan seguramente con algunos problemas para poder cumplir con su propio objetivo dentro del ciclo del desarrollo inmobiliario y poder edificar. ¿Qué nos comentarías, Héctor, desde la perspectiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre los problemas que están el día de hoy enfrentando? Arturo, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar con el concepto de ¿para qué son las normas y para qué es toda la regulación? En principio es para que se cumplan. Más allá de si están bien o están mal, lo primero es para que se cumplan. ¿Con qué objetivo? De que las cosas se hagan bien desde su conceptualización, luego construcción y finalmente su periodo de operación. Por lo tanto, todas las partes involucradas deben de conocerlas. Y ahí es donde empieza el primer problema o empieza la complejidad. Porque eso nos lleva a un punto donde podría parecer que estamos sobreregulados. Entonces se vuelve muy complejo, es la complejidad que mencionaba, conocerlas todas y poderlas aplicar ambas partes, porque es una responsabilidad, y por ambas partes me refiero a la parte gubernamental y a la parte que ejecuta o la parte privada. Esto es una responsabilidad de los dos, sin duda alguna, el conocerlas, el aplicarlas, el sobrellevarlas y el cumplirlas. Pero caemos en un punto donde tanta regulación nos lleva a como un examen a título de suficiencia, y podemos perder de vista lo importante que es la conceptualización, la ejecución y la operación del proyecto. Y ahí vamos de la mano las dos partes. Eso también la sobreregulación puede llevar a huecos muy interesantes que fomentan o permiten que se hagan algunas cosas erróneas o equivocadas. Entonces, regresando a este tema de sobreregulación, se han hecho muy buenos intentos, con buena intención, cambios como lo que es la manifestación de construcción, que esa buscaba solventar, quitar, facilitar todo el tema permisionario. Sin embargo, tiene una parte anterior que complica tanto o más que como estaba. Entonces, ese es un intento de arreglar las cosas que en el mejor de los casos quedan iguales y nada más cambia. No tiene un resultado como el que se persigue o como el que se busca. Lo mismo va en el tema del INVEA. El INVEA, que es el Instituto de Verificación, como tal, es un concepto que en lo personal creo que es muy bueno y creo que es maravilloso.
pero tiene un tema como todo, que no es del todo independiente, sino que tiene una vinculación con las delegaciones. Y ahí truena un poco todo el sistema y volvemos a la parte de las lagunas o la parte sobre regulación, donde dejamos a un lado la ejecución y la conceptualización otra vez y tenemos que volvernos mucho más tendientes a la parte de leyes o a la parte de tener no un ejército, pero sí una estructura de abogados muy interesante o muy importante, y perdemos la parte técnica otra vez y vuelve a lo mismo. Rompemos ese círculo de conceptualización, operación, de construcción y luego operación. Entonces, englobando esto tenemos que saber las dos partes, es responsabilidad de ambas partes, pero es demasiado para saberlo y poderlo poner en práctica. Entonces se pierde el concepto y el objetivo que se busca, que es los proyectos bien hechos, bien pensados y bien integrados al entorno. Esa sobreregulación hoy día es lo que molesta o incomoda o evita, interrumpe que se desarrollen las cosas de una mejor manera. Ese es el concepto general, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es ¿para qué son? ¿Qué se busca con ellas? ¿Y cómo no estamos logrando el para qué son? No, gracias, Héctor. Y antes del comentario del secretario, me parece, de nuevo, tú tocas un punto fundamental y por eso de alguna manera estructuramos en ese sentido el panel, es decir, a pesar incluso de esta visión de la infraestructura, a la hora de llegar a la edificación te encuentras también de nuevo con el tema de múltiples dependencias, con una en particular incluso que ejerce la vigilancia del cumplimiento normativo, que es el propio INVEA, y que tiene sin duda alguna una función fundamental. Por supuesto, todos queremos el cumplimiento de la norma, pero cuando la norma, como dices, en realidad una contradice a la otra y cumplir una si representa violar de repente a la otra, pues nos encerramos en ese círculo tan importante. Cuando platicamos sobre este panel y platicábamos con la autoridad, decíamos, a veces hay quien puede tener la percepción de que, bueno, pues la autoridad solo le sirve la norma para facilitar los procesos, y llegábamos a la conclusión, no, también a la autoridad el marco normativo actual de repente no le ayuda en su propia tarea justo de fomentar las inversiones de la ciudad. ¿Qué diría Felipe desde esa perspectiva de la autoridad en tu propia percepción y experiencia del marco actual que a la propia autoridad no le ayuda tampoco? Gracias, Arturo. Buen día a todos. No puedo más que sumarme a los comentarios de mis compañeros de panel. Efectivamente, este debate tiene que ver con qué nos rige ahora como reglas de convivencia, lo decía Héctor, reglas de convivencia que están diseñadas para el bien común y que pareciera que, como es común el infringirlas, entonces se multiplican y tenemos hoy un gran cúmulo de ordenamientos legales y reglamentarios que hacen confuso, complejo su aplicación y desde luego abre puertas a la corrupción. Arturo decía que si la Constitución es la madre de las leyes, bueno, pues ahorita no tenemos una Constitución, entonces parecería que normativamente estamos huérfanos de tener un marco regulatorio que establezca una sincronía de todas las actuaciones sobre el territorio de la ciudad, de una ciudad que, como hemos dicho, está en un proceso permanente de cambio y que requiere esta adaptación de normatividades. La problemática que hoy tenemos es, con expectativas de la reforma política o sin ella, la necesidad de hacer todo un reordenamiento. Hoy tenemos por lo menos 15 leyes que tienen incidencia sobre el territorio de la ciudad, que son contradictorias entre sí, que son complejas, que después de 20 años de tener un órgano legislativo que produce leyes, pareciera que pues, el reto era hacer muchas leyes, entonces pues, ante cada ocurrencia se convertía en una ley. Entonces hoy tenemos un cúmulo de leyes contradictorias. Si a esto le sumamos ya en las partes normativas que derivan de los programas de desarrollo urbano, solamente de los de desarrollo urbano, bueno, tenemos 1,200 normas de ordenación, que desde luego es un exceso y sí, claramente estamos sobreregulados, y esto hace que cuando llegamos a procesos concretos como tener que registrar una manifestación de construcción, bueno, previo a esto hubo necesidad de realizar una serie de trámites que lo han hecho más complejo.
No olvidemos que la Ley de Desarrollo Urbano, como la propia Ley General de Asentamientos Humanos, nacen en 1976. O sea, tenemos un marco regulatorio relativamente joven. O sea, en estos 40 años se diseñó un ordenamiento legal que estaba pensado para ciudades en expansión, para ciudades que estaban teniendo un crecimiento intenso del campo a la ciudad, con una alta concentración en las 3 grandes zonas metropolitanas, y que después de este lapso, bueno, ya ha habido una redistribución de las actividades de la propia población. Hoy tenemos 59 zonas metropolitanas en el país, una megalópolis que, según las expectativas que se tenían en aquella época para estas fechas, para inicios del 2000, debió haber tenido 40 millones de habitantes. Afortunadamente prosperó estos procesos de redireccionamiento de los flujos migratorios, del reacomodo de las actividades productivas, y bueno, solo tenemos 21 millones, que de por sí es un proceso muy intenso. Una ciudad que alberga 9 millones de habitantes, pero que en el día tiene 5 millones de población flotante, más 5 millones de vehículos que transitan en el Valle de México. Entonces, todos estos conceptos hacen compleja la aplicación de todo este marco normativo, o sea, cómo constituir la ciudad, cómo reconstituir la ciudad, cómo rediseñar todo este marco que desde luego hoy no facilita el proceso de generar la ciudad, ni el proceso mismo de desarrollar proyectos inmobiliarios que requerirían un ambiente mucho más amable, más consecuente, para facilitar la generación de inversiones y la generación de riqueza. Déjenme juntar esta segunda ronda rápido con el tema de propuestas concretas con algunas de las preguntas de la audiencia, y me parece que algunas están, por fortuna, incluso respondiendo uno de ellos. Al final va a dejar, vamos a una segunda ronda con el tema de 3 propuestas concretas desde las trincheras gremiales y profesionales, y les pediría que una de ellas fuera, para responder esto, me parece muy interesante, cómo visualizan o se imagina la Ciudad de México en el año 2050. Me parece que otra vez, cuando se habla de sobreregulación, la autoridad lo percibe igual. Me parece que se acaba de contestar por la autoridad, hay esa misma impresión. Si la sobreregulación no se resuelve, podemos afirmar que se debe al deseo de mantener un sistema regulatorio abierto a la corrupción. Yo diría es una consecuencia natural, y me parece que hacia allá vamos, hacia el tema de las conclusiones también. Algunas otras que leeré ahorita adelante y que es pertinente. ¿Cómo pudieran pensar en resolver el problema de la corrupción en las delegaciones del DF en cuestión de permisos, licencias y terminaciones de obra? Y ahorita otras puntuales. Me faltan algunas que citaré ahorita, pero sí quisiera en una ronda rápida, ¿cuáles son las 3 propuestas, las 2 propuestas puntuales que el gremio de los arquitectos ha hecho, y cómo visualizan esa Ciudad de México en el 2050, asumiendo incluso el propósito del panel que tendremos un nuevo marco normativo? José Luis. Bien, en base a lo que yo acababa de comentar, de que México está enfrentando hoy un problema serio en falta de coordinación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, desde el punto de vista físico-espacial, de cómo manejamos mejor nuestras ciudades, pues la primera propuesta sería cómo podemos hacer, desde el punto de vista de la sociedad civil y en alianza entre el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Cámara de la Industria y la Construcción, Cámara de Consultoría, Academia de Ingeniería y todas las organizaciones gremiales que están interesadas en el tema del desarrollo inmobiliario y el futuro de las ciudades, una alianza para proponer, es decir, que se atienda en la agenda nacional más el tema específico relacionado con lo físico-espacial y lo territorial. México tiene una localización privilegiada a nivel mundial y no nos podemos aislar de este mundo globalizado, donde si somos competitivos podríamos ser uno de los mejores países del mundo. Valga la comparación, lo que ha hecho Corea y lo que han hecho algunos otros países en situaciones menos privilegiadas. En ese sentido, hemos perdido una oportunidad en las últimas décadas, pero todavía la podemos recuperar. México puede ser el mejor país de América Latina y el eslabón con Estados Unidos, Canadá, en el gran bloque de América.
En ese sentido, el gran reto es cómo hacemos que las ciudades sean más eficientes y cómo las administramos de manera más inteligente. Y en ese aspecto, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, atendiendo la problemática de la Ciudad de México, hemos propuesto varias cosas. Primero, creamos la Oficina de Atención Ciudadana en un convenio que hacemos con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que en conjunto, que así se inició con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Canadevi, se puedan canalizar todos los trámites para los permisos de construcción, las manifestaciones de obra. Ha estado funcionando muy bien, pero ahora estamos por hacer alianzas con cada una de las delegaciones para que podamos juntos, entre Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, naturalmente Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, llevar esas manifestaciones a la delegación, porque es la única manera como podemos evitar la corrupción y los tiempos. Tenemos que ser eficientes y expeditos. No puede tardarse un permiso 2 años. En ese sentido, ya en 2 años la oportunidad de hacer algo se va a ir y los inversionistas se distraen, se desaniman. En ese sentido, el gran reto que tenemos como ciudad es cómo podemos trabajar de manera integral con los gobiernos establecidos, en particular con el gobierno de la Ciudad de México, para lograr esto. Si logramos estar unidos todos, creo que lo podemos hacer. Gracias. Gracias. Supervisión profesional al cumplimiento mismo de la norma y a la norma. Víctor, de manera breve, nada más a los organizadores, ¿podemos cancelar los 2 paneles siguientes porque tenemos un montón de preguntas? Víctor. Sí, gracias. Las propuestas específicas que como Colegio de Ingenieros Civiles hemos realizado y hemos insistido es el tema de planeación. En la parte de la planeación de nuestra gran ciudad es muy importante. Creo que hay un tema que en esa planeación debe considerarse, que es la construcción de la infraestructura necesaria. Pero también hay un tema muy importante que es el aprovechamiento de la infraestructura ya existente. Tenemos colonias que se han hecho viejas, que tienen la suficiente infraestructura y bueno, debe existir los elementos en la norma que te permita reconvertir esas zonas. Es muy importante también que para reconvertir esas zonas tomes en cuenta a esos propietarios sumados, ustedes son inmobiliarios, son inversionistas, pero muchas veces vale la pena sumar a alguien, ¿no?, con su terreno, sumar 10 y hacer un desarrollo donde ya existe existe metro, existe agua potable, existe drenaje, existe metrobús, pero la ciudad está de 2 pisos, pero tendremos mucho más para poder aprovechar. Yo creo que en eso hemos insistido y es muy importante. El otro tema es un tanto cuanto relativo al empleo de los peritos que como Colegio de Ingenieros Civiles certificamos, que son los evaluadores, son los corresponsables de obra estructural, los de geotécnica, de tal manera de que en cada obra tenga realmente la verificación de esos peritos y que tengamos con la autoridad la suficiente comunicación para realmente estar seguros que quien está firmando es una gente actualizada y certificada para beneficio del ser humano, pero también de los inversionistas. Es correcto. Tenemos el caso Santa Fe. Déjenme rápidamente tratar de contestar. Me parece que está en el marco, desafortunadamente no nos va a dar tiempo de abordar todos los comentarios, pero en el tema de infraestructura alguien de los asistentes mandó un comentario más que pertinente. El tema de las granadas, donde estamos hablando de una zona subutilizada, la entrecomillo, y hoy es en realidad uno de los problemas fundamentales de la ciudad en materia incluso también de infraestructura, movilidad, etcétera. Héctor, un comentario breve sobre el tema de las propuestas de la Cámara. Bueno, nosotros tenemos un par de ideas. Básicamente es una especie de consejo coordinador normativo donde se puede tener un involucramiento de los diferentes jugadores para así tener una conceptualización más clara desde las aristas necesarias. El otro es generar un código integral de edificación para el Valle de México que realmente agrupe todos los ordenamientos que se tienen, para tener un ente al cual acudir, no tener desperdigado por varios lados. Aunado a esto, nosotros lo que ya estamos haciendo son diferentes comisiones mixtas con las diferentes secretarías para tener
tanto ese foro de discusión como algo fundamental, que es una capacitación conjunta. Eso suena muy sencillo, pero es una cosa que rompe un esquema de forma fundamental. Por ejemplo, con el INVEA estamos teniendo esa capacitación conjunta y así cada quien sabe qué espera el otro del uno y cómo lo hace y cómo no lo hace, y ese tema es fundamental para generar un cambio. Lo último es un cambio de actitud y una convicción con respecto al resultado que se busca. Es correcto. Ayer uno de los panelistas de las presentaciones maestras hablaba del tema cultural y de actitud, sin duda alguna, que es algo en lo que tendríamos que trabajar de manera fundamental. Hay varios comentarios muy interesantes aquí que me permitiría englobar con la autoridad. Uno de ellos tiene que ver sobre incluso algunos de los comentarios del jefe de gobierno sobre el tema de los SEDEX, que hacia el próximo año estarían cerrando, el tema de nuevo de la normatividad, la descoordinación, la actitud en relación con este marco normativo actual, y me parece que es el marco perfecto para que desde el asiento de la autoridad, Felipe, nos podrías comentar qué está sucediendo en términos al menos del ámbito urbano del desarrollo inmobiliario desde la actuación de la ciudad. Alguien menciona, no estoy seguro que nos pudiera dar espacio, me encantaría, pues cómo va el tema de Chapultepec, etcétera, pero desde la perspectiva general, la propuesta de la ciudad. Bueno, lo decía bien Arturo, a lo mejor necesitaríamos otros 2 paneles para poder los dos. Ya ampliar la temática, pero bueno, trataré de hacerlo lo más compacto posible entre los retos que se ha impuesto esta administración de la Ciudad de México en esta materia. Tiene que ver con debatir y dialogar sobre el proyecto de ciudad, sobre la ciudad que queremos. Para ello hemos establecido como mecanismo de concertación, de gobernanza con la ciudadanía, con todos los sectores de la ciudadanía, el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, que ha pasado por distintas etapas. Una primera etapa que me tocó compartirla con Arturo, en donde todavía no teníamos un marco regulatorio, pero sí el concepto claro de involucrar a todos los actores de la ciudad en esta definición de la ciudad que queremos. Hoy nuevamente se relanzó el 30 de septiembre pasado, con la presencia del jefe de gobierno, de manera que llevamos distintos talleres donde se está discutiendo la ciudad que queremos. Esto tiene que ver con este rediseño del marco normativo, en paralelo con el rediseño de la Ley de Desarrollo Urbano, pero más allá de esto, con la idea que refería ahorita Héctor de un gran código de ordenamiento territorial que agrupe las temáticas de desarrollo urbano, de vivienda, de agua, de patrimonio cultural urbano, de movilidad, en fin, todas las materias que inciden en el territorio en un solo instrumento que permita sincronía y una actuación congruente y coordinada. Al mismo tiempo, rediseñar todo el marco normativo en cuanto a la constitución de un comité de normalización que evite estas politizaciones que traemos ahora, por ejemplo, con la norma de vivienda de interés social, con la nueva 26, y que se pueda conformar a partir de la participación multiplicada de todos los actores de la sociedad, un instrumento que sea acorde a estos tiempos. Entonces, a través del CONDUCE, de este Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, traemos este debate que nos debe llevar a un nuevo programa general de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, que agrupe las temáticas de ordenamiento ecológico, de una nueva ley que integre todas estas disciplinas, de un marco normativo mucho más equilibrado, con órganos colegiados que permitan reflexionar y actualizar esta normatividad. Venimos arrastrando normatividades de los últimos 20 años, entonces poder actuar en distintos planos, igualmente en el tema metropolitano, más allá de la discusión de qué hacemos con las 746 hectáreas del aeropuerto, más bien qué hacemos con la metrópolis, cómo reordenamos la zona metropolitana, dónde debe darse los desarrollos habitacionales, qué áreas deben ser preservadas, cómo resolvemos estas grandes temáticas que tienen que ver con la movilidad, con la provisión del agua, con el desalojo de las aguas servidas, en fin, una serie de temáticas que no reconocen fronteras, como decía Víctor, y que es necesario replantear. Entonces, estamos actuando desde lo metropolitano, en lo general, con este programa general de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial,
entendiendo que si prospera el tema de la reforma política, pues también tendríamos que discutir si el siguiente nivel de planeación deben ser programas delegacionales o debemos de pensar por unidades de ordenamiento territorial más en razón de funcionalidad y de homogeneidad que de límites político-administrativos que generalmente han sido resultado de decisiones en otro momento, con fines más bien políticos que funcionales de la ciudad. Entonces, estamos en esta oportunidad de poder rediseñar todo este marco normativo con o sin reforma política. Hay todo un paquete de acciones que estamos emprendiendo en la ciudad para que esto se dé y desde luego es necesario el concurso de todos los sectores de la sociedad, del trabajo gremial, de los distintos colegios de profesionales y cámaras y asociaciones para que se construya entre todos este proyecto de ciudad. Nunca se había hecho este mecanismo de una planeación de abajo para arriba, en donde se recojan las distintas preocupaciones, visiones de la ciudadanía para que se pueda reconstituir la ciudad. Entonces, desde luego, exhortarlos a quienes viven y disfrutan de esta ciudad, pero también la padecen, que se involucren en este proceso de rediseño que estamos teniendo para la ciudad. Gracias, Felipe. Dejé intencionalmente al final uno de los comentarios más que pregunta, que me pareció la posibilidad y la oportunidad de hacer un buen ejercicio de cierre de esto. Dice, como empresas desarrolladoras de proyectos en la Ciudad de México, ¿qué se necesita hacer para que la regulación sea más clara, transparente y expedita para beneficio de la ciudadanía? En este comentario, no sé quién lo haya hecho, me parece que acertadamente involucra justo a todos los actores del tema de la ciudad y de la tarea cotidiana de hacer ciudad. Me dicen que ya cancelaron, no es cierto, el siguiente panel, pero tenemos 5 minutos más para estas conclusiones. Déjenme decirles que creo que este ejercicio está representando lo que queríamos. Difícilmente se puede abordar todo el tema de la reforma política de una entidad como la Ciudad de México, que no somos ya la número 1 a nivel mundial, ya estamos en el 11 o 12, los chinos ya nos rebasaron por mucho en el tamaño, pero que vivimos toda su complejidad. Y este comentario, repito, yo quiero sintetizar, en las sesiones de ayer decían con gran claridad, el desarrollo inmobiliario, a lo que nos dedicamos todos los que estamos reunidos estas 48 horas en este Congreso, requiere seguridad. Seguridad física, lo dijeron en varias ocasiones los panelistas, un ámbito social seguro, seguridad jurídica, son fundamentales nuevos productos, mecanismos y vehículos financieros, porque además un par de los expertos en economía insistieron, existe una gran liquidez, hay dinero para hacer desarrollo, hay necesidades de hacer desarrollo y en esto evidentemente lo que no nos está ayudando, concluían varios, es que los proyectos se tardan cada vez más en arrancar. Y me parece que lo que aquí se ha comentado de manera superficial, hay que decirlo, también deja muy claro el propósito de este panel. Tenemos una oportunidad histórica para poder reconstruir el marco normativo de la ciudad. Como bien decía ahorita Felipe, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, con o sin reforma política. Ojalá aprovechemos esta oportunidad y esta discusión coyuntural de la reforma política y si por razones políticas los políticos no se ponen de acuerdo en la importancia de una constitución para la Ciudad de México, ya no permitamos que se caiga de la mesa de discusión lo fundamental que es tener evidentemente un nuevo marco normativo. Yo quisiera cerrar con un comentario que Víctor lo mencionó primero, sale en los comentarios de ustedes el tema de la corrupción. Otra vez, desafortunadamente, de manera coyuntural en el tiempo y en el mundo, estamos viviendo un escenario literalmente de guerra por causa, y lo entrecomillo, del tema del terrorismo. Y con ese tema en particular, me parece a mí que hay un gran ejemplo. Hoy se están decidiendo ante ese lamentable evento el disponer todos los recursos para fortalecer los mecanismos de supervisión, para fortalecer los mecanismos de control, para poder asegurar fronteras y garantizar que las cosas sucedan y se le dedica todo el esfuerzo y todo el recurso. No debiéramos hacer lo mismo
un pacto firmado por todos los sectores y todos los actores en contra de la corrupción que nos genera mucho más impacto, mucho más daño, muchas más pérdidas incluso que el propio terrorismo de alguna manera. Y me parece que el mejor pacto y la mejor manera, contestando esta última intervención, es precisamente que todos nos sumemos a ese constituyente o a este ejercicio de la oportunidad de en la Ciudad de México, en cualquier ciudad donde tengan sus inversiones en el país, en América, en el mundo, justo de lograr un marco congruente con la actualidad, que se pueda invertir y sobre todo, como dice este último comentario, en favor evidentemente de lo que todos servimos, que es la comunidad. A todos los panelistas, a los presidentes, secretario, muchísimas gracias por su participación, seguro, y eso queremos, esto dará para muchísimo más. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos.